Buenas noches. Buenas noches. Siguiente estación, Mapico, cercana a la avenida Charles de Gaulle. Final del recorrido. Gracias por utilizar nuestro servicio.
a este conversatorio que ha sido titulado La responsabilidad de los funcionarios y servidores públicos por sus actuaciones administrativas de la pasada gestión. Antes de hablar de la importancia de este conversatorio, vamos a decir algunas pautas de este conversatorio. En primer lugar, favor mantener los micrófonos apagados para evitar el ruido. Informar que este encuentro está siendo grabado para que luego puedan, el cual después estará disponible para que aquellos que no pudieron estar presentes o aquellos que estamos presentes y quisiéramos posteriormente verlo, estará disponible en la plataforma que así la Junta Directiva entienda. En ese sentido, cabe también invitarlos a todos y todas, quienes no son miembros de esta asociación, pueden acercarse a través de las redes sociales a DocRIT-RD en Facebook, Twitter e Instagram, y allí encontrarán las instrucciones para ser miembro de esta asociación que se dedica al estudio crítico de las ciencias jurídicas. Dicho esto, vamos a decir que este conversatorio tiene la participación de dos ponentes. Es el caso de la licenciada Yulibelis Wanderpool y el licenciado Eury Martínez. Antes de iniciar, vamos a referirnos un poco sobre el tema del conversatorio, que es la responsabilidad de los funcionarios y servidores públicos por sus actuaciones administrativas pasadas gestión. Como nosotros sabemos, Mirando, he estado esperando a que vengas a fastidiarme. Mírame, Mike. No, el moderador de la Zoom, por favor, apagar los micrófonos. Decía que este tema surge a partir principalmente de la Constitución del año 2010, que establece la responsabilidad personal de los funcionarios y servidores públicos. Está también el aspecto legal, la ley 107.13 de las ciudadanas de la función pública, que establece esta figura de la responsabilidad personal de los funcionarios y servidores públicos por sus actuaciones administrativas, acciones o omisiones que produzcan daños. Estos daños, a su vez, entonces, provocan responsabilidad, consecuencias jurídicas directas a estas personas. Es preciso aclarar que el punto de mayor interés para este conversatorio es qué sucede con esta responsabilidad luego de que la persona deja de ser funcionario o servidor público. Deja de ser responsable por dejar el cargo. Uno que quiera llegar, uno. Estaremos hablando a continuación. Para comenzar nuestro conversatorio, siendo las 7:14 de la noche, vamos a darle el paso a la licenciada Yulibelis Wanderpool, pero antes vamos a leer su breve hoja de vida, su semblanza, la cual se va a referir específicamente de la perspectiva jurídica, y de la perspectiva política se encargará el licenciado Eury Martínez. Yulibelis Wanderpool es abogada, magíster en Derecho Administrativo con más de 10 años de ejercicio privado y más de 2 años en el servicio público, coordinando áreas de análisis legal y litigios, y posteriormente coordinadora legal de la Dirección Administrativa del Servicio Nacional de Salud. Es directora de la firma Lex Stratega, Servicios de Consultoría, y presidente de la Fundación Motívate Joven. Yulibelis cuenta con certificación en planificación y gestión de proyectos de inversión pública, gestión de compras públicas y compras públicas sostenibles de la Escuela de Gobierno de la Organización de Estados Americanos, OEA. Posee un diploma de responsabilidad social empresarial de la Fundación de la Universidad de Salamanca, Pacto Global México. Además, cuenta con una diplomatura en planificación estratégica del Centro de Capacitación en Política y Gestión Fiscal del Ministerio de Hacienda. Cuenta también con una especialización técnica en Tesorería Pública del Centro de Capacitación en Política y Gestión Fiscal del Ministerio de Hacienda, donde actualmente cursa la especialización de Control Interno. Actualmente cursa el Máster Global en Asuntos Públicos, Lobby, Diplomacia Corporativa y Análisis de Inteligencias, con doble titulación del IMF Business School y la Universidad
de Nebrija. Con esta breve hoja de vida de la licenciada Yuribelis Vanderpool, damos paso a esta primera parte de este conversatorio, el cual ella desarrollará específicamente de la perspectiva jurídica. Adelante, licenciada Vanderpool. Un placer para nosotros tenerla aquí en este conversatorio. Muy buenas noches. Saludo a todos los presentes y agradezco a la Asociación Dominicana de Crítica y Desarrollo Jurídico por la invitación que nos extiende a abordar este importante tema en la coyuntura en la que nos encontramos, porque el pasado 16 de agosto se produce un cambio de mando y preocupa a muchos ciudadanos saber si hay alguna responsabilidad más allá de el límite del cargo que ha venido desempeñando un servidor público, sin importar el nivel de que se trate. Y lo más importante que debemos abordar, y para introducir este tema, es que todos sepamos qué es un acto administrativo, porque de ahí emanan las responsabilidades, se generan los derechos de las personas, y de acuerdo a lo establecido en el artículo 8 de la ley 107-13, que es la que regula los derechos y deberes de las personas en sus relaciones con el Estado, se establece como una voluntad unilateral por medio de la cual la administración pública, en este caso el Estado Dominicano, genera derechos o lesiona derechos o facultades de las personas quienes son los administrados. En ese sentido, estos actos administrativos que emanan de la administración pública y que son firmados o decididos por servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, tienden, como he dicho anteriormente, a generar derecho. Pero cuando estos actos administrativos no generan derecho, o más bien lesionan intereses y derechos que recaen sobre las personas, ciudadanos dominicanos, estos deben responder no solo la administración pública, sino ese actor que funge en el ejercicio o competencia de las funciones que le han sido conferidas constitucional o legalmente, que en el hipotético caso de que genere alguna lesión a una persona, ésta tenga la oportunidad de hacer reclamos que bien no solo vayan dirigidos al Estado Dominicano, sino que se persigan indemnizaciones o reparaciones por la propia persona que ha generado el acto que dio lugar a la lesión que ha afectado a una persona particular. Y en ese sentido que nace la responsabilidad patrimonial de los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones. Esa responsabilidad patrimonial que viene a robustecerse en la ley 107-13 de derechos y deberes de las personas en su relación con el Estado, encuentra un antecedente en la ley 4108 de función pública, que ya venía estableciendo el legislador en el artículo 90 y siguientes, que los funcionarios o servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, cuando generen un daño a las personas, tienen que responder, e incluso genera la figura de la acción en rebote, en virtud de la cual cuando la administración pública sea condenada por algún daño que se haya causado a una persona, la administración puede perseguir económicamente a ese servidor público o servidores públicos que han sido los causantes o que han actuado para generar esta lesión a una persona. Asimismo, como mencionaba, la ley 107-13, desde sus artículos 57 y siguientes, establece la responsabilidad de los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones. Y yo me refiero a los servidores públicos porque de repente nosotros queremos ceñir esta responsabilidad única y exclusivamente a los servidores públicos de alto nivel, entiéndase, un ministro, un director general, un cónsul o cualquier funcionario público que podamos identificar en un alto nivel de los rangos o categorías ocupacionales que presenta la función pública. Pero no, es importante que nosotros sepamos deslindar la responsabilidad que tiene cada servidor público en el ejercicio de sus funciones desde
una recepcionista que no dé un servicio público de acuerdo a los parámetros que establece el artículo 4 de la ley 107, que contempla un catálogo de 32 derechos que configuran la buena administración, hasta ese cargo de alto nivel que emita una decisión que genere un daño. De ahí es que podemos definir que no solo los actos administrativos pudieran generar una consecuencia negativa y pueden ser atacados, porque la normativa administrativa presenta los actos de o las actuaciones que pudieran generar por las actuaciones de hecho que pudieran generar un daño a las personas. Y estas actuaciones de hecho enmarcan esas acciones verbales o esa omisión por parte de la administración en el cumplimiento de sus deberes conforme a esos derechos que se establecen en el artículo 4 de la mencionada ley 107.13. De ahí que no solo un acto administrativo por escrito puede generar en la potestad o la facultad del administrado o personas a recurrir ante un tribunal administrativo, en este caso el Tribunal Superior Administrativo, que es la sede que conoce de manera contenciosa los procesos que se judicialicen cuando hay una lesión o un daño que se ha causado a las personas. En ese sentido, para el tema de definir si hay un límite en el ejercicio de sus funciones o si esta responsabilidad se extiende más allá del término de su vínculo con el Estado dominicano, la respuesta es que no. No se limita única y exclusivamente al ejercicio de sus funciones para que un afectado pueda accionar. De modo que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 60 y siguientes de la ley 107.13, que modifica el artículo 5 de la ley 1307, que es la que crea el Tribunal Superior Administrativo, se dispone que un ciudadano o persona que ha sido afectado por una decisión de la administración pública y que ésta tenga bien invocar ante un tribunal de la República la responsabilidad patrimonial tanto del Estado como de los servidores públicos, gozará de un plazo de 2 años para iniciar un proceso. Ese plazo contado a partir de la comisión del hecho generador del daño o a partir de que un tribunal de la República declare ilegal la actuación que ha generado una lesión. Y esto en base a que ocasionalmente hay resoluciones que afectan de manera general y las mismas pueden ser atacadas porque violentan alguna norma superior o que porque son contrarias a la Constitución, y no podría un afectado esperar a que este plazo, a que esta situación se resuelva para poder reivindicar sus derechos. Mayor aún es la cuestión de que no pueden perderse los derechos hasta tanto un tribunal se pronuncie sobre la legalidad o no de esta resolución que ha generado daños a personas, de modo que el legislador, para cubrir este aspecto, ha establecido que en los casos en que se esté conociendo sobre la lesividad o ilegalidad de una resolución u ordenanza, el plazo iniciará a contar una vez sea notificada la sentencia que diera a conocer sobre la ilegalidad del acto en cuestión. Siendo así las cosas, vemos el amplio espectro que tienen los administrados y las vías para accionar, no solo durante la ejecución de las funciones de los servidores públicos, sino más allá. Es también importante destacar que aun cuando un servidor público haya abandonado su puesto o haya sido desvinculado, las instituciones también tienen la facultad de perseguirles de manera patrimonial con respecto a los daños que han causado en 90 y 91 de la ley 4108. Esta responsabilidad patrimonial de los servidores públicos viene a cubrir un importante vacío que existía en la normativa, pues naturalmente los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones causaban daños por doquier, por omisión o acción, y terminaba la administración pública pagando
pagando por estos daños. Lo importante de esto es que ya nosotros podemos perseguir de manera directa a esos servidores públicos que nos han causado una lesión o que se han constituido en alguna traba para nosotros tener un servicio o un bien público en la calidad y óptimas condiciones que se prevén en las leyes dominicanas. Esto tiene importancia también en el orden que nosotros podemos ver que el hecho de que una persona sea sustituida de sus funciones no lo exime de las responsabilidades que ha generado por las decisiones que ha asumido en el cargo. Habiendo transcurrido no más de 2 años de haber abandonado las funciones o de haber cometido el hecho que ha generado por acción u omisión un daño a una persona, la persona pudiera iniciar una acción en demanda de responsabilidad patrimonial que persigue que del patrimonio de este actor y no de los bienes públicos se ha respondido económicamente y reparado a esta persona que ha sido afectada. Estos límites, estas persecuciones judiciales que se puedan iniciar con respecto a un servidor público, encuentra una importancia y también para nosotros es un alivio para todas las personas, pues de repente no tener quien responda por los daños que se han causado más que el Estado nos deja un desaliento primero por el principio de inembargabilidad de los bienes públicos. De repente a nosotros nos toma mucho tiempo hacernos cobrar una sentencia porque no podemos embargar el Estado Dominicano. Principio que no alcanza a los bienes privados de esa persona que ha ocasionado, lo cual nos hace reflexionar sobre la importancia aún mayor de nosotros en las acciones que persigamos vinculadas al Estado Dominicano, siempre que haya una responsabilidad directa de actores, podamos identificarlos e incluso individualizarlos a fin de que los mismos se defiendan ante los tribunales y sobre todo que si hay lugar a que una condena genere responsabilidad solidaria y en compañía de la institución pública para la cual éste desempeñaba sus funciones, se tenga bien hacer una efectiva administración de justicia, lo que se denomina en la Constitución la tutela judicial efectiva, porque un reclamo de un derecho que no persigue a los actores que han generado el daño generaría mayor costo para el Estado Dominicano, pero sobre todo no lleva la satisfacción jurídica que persigue un administrado cuando va ante un tribunal en reclamo de justicia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Yulibeli, por esa excelente ponencia. Vamos a dejar las preguntas para el final, pero pueden escribirlas en el chat y al final nosotros vamos a leerlas y compartirlas en esta parte final. Mientras tanto, vamos a darle paso al próximo expositor que se va a encargar de darnos la perspectiva política y se trata del licenciado Eury Martínez. Licenciado Eury Martínez Mateo es licenciado en Derecho del Estado de la Universidad Tecnológica de Santiago UTESA, es político, tiene estudios especializados en Derecho Laboral, Derecho Comercial, Procesal Civil y además posee diplomados en Derecho Administrativo y en Gestión y Formulación de Proyectos Sociales. Actualmente cursa maestría en Ciencias Políticas y Políticas Públicas en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y en el ámbito social es presidente del Consejo de Juventud de la provincia de Santo Domingo, en el cual lleva 3 años como presidente y además dirige la Fundación Objetividad RD y la Asociación de Jóvenes Profesionales y Técnicos de Santo Domingo. En el ámbito comercial es emprendedor y dirige la oficina Martínez Law, una oficina de consultoría legal y de gestión de talento humano. Con ustedes, el licenciado Eury Martínez. Muchas gracias por acompañarnos en nombre de la Asociación Dominicana de Desarrollo Jurídico y esperamos que su participación sea de gran provecho. Adelante. Bien, muchas gracias, Emmanuel.
Me gustaría que me dieran un feedback si me reciben, que se recibe mi audio, si logran escucharme. Sí, se escucha. Sí. Muy bien, gracias. Se escucha perfectamente. Bien, buenas noches. Verdaderamente agradecer a todos ustedes la oportunidad que me han dado de poder participar en este espacio. Extenderle un saludo a mi querida amiga Julie Vélez, que realmente ya nos conocemos de otros escenarios profesionales y políticos, y que también me honra tener la oportunidad de compartir este escenario contigo y bueno, con todos ustedes. No sé si el host nos permitirá brevemente proyectar una presentación guía a los fines de poder ir llevando a la audiencia en las temáticas que iremos planteando. Tendría, si está dentro del esquema, el protocolo, permitirme acceso para poder proyectar brevemente, pues, una presentación guía. Listo, ya puede proyectar. Bien, vamos a ver ahora. Vamos a ver. Bueno, me dice que aún... Me dice que parece ser que no. Vamos a ver. Ok, sí, ya sí. Muy bien. Bueno, como bien ya hemos podido conversar, hemos estado conversando, ¿no?, sobre el tema. Este tema que nos ha traído hoy, el tema de la responsabilidad de los funcionarios y servidores públicos con sus actuaciones administrativas pasadas a su gestión. La parte que tocaremos en este momento es la perspectiva política. Hay una interrogante que nos hemos planteado y sería establecer o si existe una diferencia entre lo que son funcionarios públicos y servidores públicos. Esta interrogante, y me gustaría que la entiendan, surge lógicamente porque el sistema de partido político crean los estados de gobernabilidad y estos estados entonces se apoyan de diferentes funcionarios actuantes que van en diferentes grados y que esto entonces ejercen en representación del Estado ciertas funciones en diferentes áreas específicas que el Estado mismo considera oportunas y de servicio a la sociedad. Entonces este sistema de partidos políticos, a través del acceso como una vía democrática, pues entonces crea los gabinetes. Y entonces de aquí se desprende, lógicamente, los funcionarios públicos y los servidores públicos, y que ya en la República Dominicana, dentro del marco de la ley, como ya Julie lo había planteado anteriormente, pues la ley de función pública ha venido establecido claramente respecto a la diferencia, respecto a estas figuras, ¿verdad?, como funcionarios públicos. Ahora, la pregunta sería, ¿existe realmente una diferencia entre funcionarios públicos y servidores públicos? Bueno, yo creo que esta pregunta habría que responderla y me gustaría que al final de la exposición, pues entonces algunos pudieran plantear su punto de vista. Y sí le digo que yo humildemente entendemos que esto habría que dividirlo, responder esta pregunta desde dos puntos de vista. El primer punto de vista habría que hacerlo desde el punto de vista legal, a la luz de lo que dice la ley 4108 respecto a la función pública y cómo define la ley el servidor público. Y el otro punto de vista que veremos más adelante es desde el punto de vista de la costumbre. Bueno, la misma ley 4108 define un asunto en el artículo número 4, numeral 4, sobre lo que se llama servidor público. En la ley, cuando usted la lee, usted se percata de que no existe la palabra funcionario público para poder definirla como tal, sino que establece la palabra servidor público, lo que significa que no hace una separación de ambos términos o figuras, sino que crea una sola sobre el entendido de que un servidor público es una persona que ejerce un cargo permanente de la función pública designado por una autoridad competente. La competencia de esa autoridad va a ser determinada de acuerdo a los grados funcionales, ¿verdad?, que van siendo designados y que conoceremos más adelante en sus categorías. De manera que, ¿qué si establece la ley sobre este punto legal, sobre este punto de vista legal? Bueno, que no existe funcionario público, sino que existe servidor público y que funcionario público es una condición mutuamente incluyente de servidor público.
De manera que lo que crea son categorías para que nosotros podamos diferenciar entonces en grados lo que es un servidor público de alto grado y un servidor público de menor grado. La misma ley, entonces en ese sentido en el artículo 18, dice que existen 4 categorías de funcionarios. Y como ustedes lo están viendo en pantalla, tenemos los funcionarios o servidores públicos de libre remoción, los funcionarios o servidores públicos de carrera, los funcionarios o servidores públicos de estatutos simplificados y los empleados temporales. Quisimos agregar este apartado de empleados temporales porque no podíamos obviarlo. Pero de eso te cuenta como si la ley hace una clasificación entre un empleado y si hace una clasificación entre un servidor y un funcionario. Lo que queremos dejarle dicho con esto es lo siguiente. La ley no hace una diferencia entre funcionario público y servidor público, sino que crea una sombrilla general de servidor público. Pues entonces la conclusión sería que no hay diferencia entre servidor público y funcionario público desde el punto de vista de la ley 4108. Toda vez que servidor público vendría siendo la sombrilla principal y entonces las demás dependencias pues son categorías que crean funciones y que dan asignaciones fundamentales. Entonces, en este sentido, nosotros vemos que así menciona la palabra funcionarios, pero no de manera diferente o como una definición aparte. Cabe destacar y señalar sobre este particular que cuando vemos el artículo 4 de la misma ley, pues ese es el glosario de términos que siempre la ley tiene para que puedan entenderse de lo que se va a hablar en la referida ley. Ahora, visto ya desde nuestro punto de vista, comprendido que no existe una diferencia entre servidor público y funcionario público a la luz, ¿verdad?, de la ley 4108, vamos a ver qué encontramos desde el punto de vista de la costumbre. Para los que no están relacionados con el derecho, la costumbre es una norma creada o impuesta por el uso social. Aquí comparto una definición con ustedes que está en pantalla y que puede explicar de manera muy clara y resumida qué es lo que es una costumbre. Lo que ejercemos derecho y sabemos un poquito de esto, entendemos que las fuentes del derecho tenemos las leyes, tenemos la jurisprudencia, tenemos la doctrina y tenemos la costumbre. Entonces la costumbre viene siendo como, ¿verdad?, como ese conjunto de normas que por el accional por el accional y por su concurrencia y por la aceptación de la misma sociedad, pues se convierten en una norma. Entonces yo creo que aquí así habría que establecer una diferencia entre lo que es un funcionario público y un servidor público, pero desde el punto de vista de la costumbre, es decir, de lo que en la práctica se llama. Y para que me puedan comprender, cuando hablamos de funcionario público, la idea que nos llega a la mente es que estamos hablando de un ministro. Siempre dicen, usted es funcionario público, bueno, pues del ministro. En estos días, le cuento un testimonio personal, llenaba un formulario y en el formulario me preguntaba, ¿ha sido usted funcionario público? Bueno, la respuesta mía debió haber sido que sí, porque sí he trabajado en el Estado Dominicano. De manera que si soy funcionario público, soy servidor público desde el punto de vista de la ley. Pero lógicamente la pregunta que me estaba estableciendo el formulario no me estaba preguntando del punto de vista de la ley. Me estaba preguntando del punto de vista de la costumbre. Y frente a esta inquietud, hablé con la persona que nos estaba orientando en ese momento y le preguntamos que le comentamos el caso, que si habíamos trabajado en esta, le dijimos, mire, desempeñábamos esta función. Entonces la persona le dijo, mal que no, usted no era funcionario público. En definitiva, la concepción de funcionario público es la idea perfecta para entender que se trata de un alto mando que tiene la capacidad y la voluntad de poder exteriorizar la voluntad del Estado. Eso es lo que es el funcionario público en la práctica, en la costumbre. Sin embargo, un servidor público es aquel que no tiene atribuida la potestad de exteriorizar la voluntad del Estado. Es decir, un ministro y un técnico de una institución. De manera que, desde el punto de vista de la costumbre, sí podemos encontrar una diferencia entre funcionario público y servidor público. Pero vamos a llevar esto nuevamente a la ley. Funcionario público. ¿Dónde en la parte de la ley podemos definir la naturaleza de este funcionario público? Bueno, pues nada más y nada menos que la categoría número 1. Funcionarios o servidores públicos de libre remoción. Nombramiento o remoción. En esa categoría sí encontramos, desde el punto de vista de la costumbre y la práctica,
que existe un real funcionario público. Ahora, vamos a desglosar un poquito más, tomando en consideración algunos aspectos, qué es lo que es el funcionario público y qué es lo que es el servidor público en la práctica. Para eso, hemos establecido estas características. Aquí se lo vamos a contextualizar, se lo hemos contextualizado y a su vez se lo hemos esquematizado en tres aspectos fundamentales y tres, pudiéramos decir, principios básicos. El primero tiene que ver con el concepto de la definición, cuando un funcionario público es un encargado especial que se le ha atribuido una responsabilidad de acuerdo a un principio de ley, pero que crea una relación externa entre el titular y la representación del Estado que hace. Por el contrario, cuando usted ve un servidor público, el servidor público no es a lo externo, es a lo interno de la institución. De manera que es como cuando usted le diga que una persona es vocero, que puede salir a representar a un candidato, pero hay un vocero interno que es el que habla para los equipos internos del candidato. Es decir, ahí se establecen esas diferencias. Otro aspecto que analizamos es con respecto a la duración. Bien es sabido que los funcionarios públicos, pues, salvo que no tengan leyes especiales, como los funcionarios de las superintendencias, que las leyes le crean periodos específicos, bueno, pues esos funcionarios públicos tienen sus excepciones y la persona que tiene la autoridad suficiente para poder nombrarlo, pues es libre de hacerlo cuando quiera. Sin embargo, cuando vamos a un servidor público, aquí se limita a ciertas contrataciones específicas que establece la ley sobre cómo debe de ingresar un servidor público a la misma. Ahora bien, un servidor público puede ser honorífico, un funcionario público, como ustedes escuchan, asesores honoríficos, pero usted sabe bien que un servidor público no puede ser honorífico, porque a fin de cuentas se trata de una persona ofreciéndole un servicio al Estado, para que el Estado a su vez sirva un servicio a la sociedad. Y finalmente, nos vamos a los aspectos fundamentales que van de acuerdo a la naturaleza, de acuerdo al poder, de acuerdo al origen. Ahí ustedes lo pueden ver y pueden profundizar. Sí quisiera decirle sobre este último punto que de acuerdo al origen, el funcionario público, además de tener sus facultades específicas en su propio reglamento, tienen otras especificaciones en la Constitución. En un caso como este lo podemos citar el Procurador General de la República. Los Procuradores Generales de la República tienen funciones específicas asignadas por la Constitución de la República Dominicana. Pero un servidor público no tiene por qué tener funciones específicas desde el punto de vista de la Constitución Dominicana, sino que debe de manejarse por los reglamentos internos de la propia Procuraduría General de la República. Avanzamos. Lógicamente, la política, y vamos en términos llanos, bueno, pues la política, como le decía en principio, el sistema de partidos políticos crea estas figuras, ¿no? El tema de los nombramientos políticos. Y uno de los puntos que queremos mencionar son cuáles son las causas que producen estos nombramientos políticos y cuáles son las consecuencias. Bueno, la causa principal es el sistema de partidos políticos definitivamente. De acuerdo con lo que dice Andrés de Sánchez, un libro muy importante, les recomiendo que lo lean y si tienen anotas pueden tomar la referencia, Sistema de Partidos Políticos de Andrés de Sánchez, en un libro del 2012, página 124, él mismo define que el partido político es un fenómeno relativamente reciente. Y como bien todos saben, la política empieza, por lo menos el sistema de partidos políticos, muchos le atribuyen que inician con la Revolución Norteamericana. Nosotros entendemos y estamos de acuerdo con lo que establece Sánchez, en que realmente el sistema de partidos políticos habría que verlo también en el siglo XVII con Inglaterra, porque realmente el origen de la política y de los partidos viene con la vida parlamentaria. El famoso izquierda-derecha, ¿no? Cuando se empezaban a dividir las opiniones y la gente empezó a solicitar representantes de la sociedad frente a los sistemas monárquicos que gobernaban en el entonces. Bueno, visto esto, les quiero hacer énfasis que la principal causa de que existan nombramientos políticos y de hecho de que exista la política como ejercicio, por lo menos desde el punto de vista como lo vemos en Latinoamérica, pues es, y asunto de estos nombramientos, pues es el sistema político. Ahora, ¿cuál es la causa que deriva de los sistemas de partidos políticos? Bueno, los compromisos de los candidatos. Y vamos a hablar llanamente sobre este punto,
Porque real y efectivamente sabemos bien que el principio de la política se supone que es servir. Sin embargo, la política, ¿verdad? Como se ha ido llevando en la geopolítica de Latinoamérica, nos vamos encontrando con algunos elementos donde las personas entienden que el Estado es un botín. Y por vía de consecuencia, el acceso a estos nombramientos, entonces son una forma, son las recompensas por el hecho de haber hecho política, y no más bien desde el punto de vista del principio de servicio. Y es la razón por la cual todos queremos hacer política. Queremos hacer política porque estamos buscando mejoría. Y la mejoría la justificamos sobre la base de que queremos el mejor para la sociedad, pero cuando vamos en el fondo anteponemos nuestros propios intereses personales. Y bueno, la causa de estos nombramientos es los compromisos que hacen los candidatos. Los compromisos que hacen los candidatos cuando tienen su equipo político, pues lo llevan. Y más adelante veremos más adelante este tipo de incidencias que pudieran tener este tipo de nombramientos y por qué y quiénes llegan más fácil a los puestos de poder. Finalmente, sobre este particular, tenemos algunas consecuencias. Bien, han escuchado ustedes ahora mismo que el partido oficialista, el Partido Revolucionario Moderno, pues ha estado nombrando una serie de familiares que desde nuestro punto de vista no está mal. Y hay quienes lo han calificado, muchos de manera errada, como nepotismo. Yo creo que desde este punto de vista es una de las consecuencias de los nombramientos y de la libertad que tienen los candidatos o las autoridades competentes de poder nombrar a estas personas. Y le digo que realmente las acciones que ha hecho, por ejemplo, el partido oficialista, nombrando ciertos niveles de familiares, pues yo no la veo mal. El problema fue que ese partido oficialista entonces, hoy en día se encargó de denunciar que cuando el PLD que estaba en el poder tenía familiares, eso era nepotismo. Entonces, es difícil ver desde un punto de vista de coherencia cómo tú denuncias una cosa que vendiste que estaba mal y que ahora cuando llegas te das cuenta que no estaba mal. Entonces ahí crea un choque de carácter moral, de carácter, ¿verdad?, coherente. Pero esas son parte de las consecuencias de los nombramientos políticos. Porque recuerden algo, es lógico entender que el sistema político crea sistemas presidencialistas. Los sistemas presidencialistas son modelos que vienen de Norteamérica. Y esos sistemas presidencialistas, para poder mantenerse, requieren, lógicamente, de un gabinete y un equipo de asistencia que maneje las diferentes áreas que van a cubrir o a trabajar en los diferentes aspectos de un Estado o cómo funciona un Estado de acuerdo a su necesidad o su realidad social. Estos nombramientos, cuando usted tiene compromiso político con una persona, con un empresario, pues déjeme decirle que esto también lleva como consecuencia la corrupción política. Otra de las consecuencias de los nombramientos que pudiéramos verlo también es el tráfico de influencia, la centralización del Estado y la no institucionalidad. Pero no todo es malo, porque también estos nombramientos traen acciones positivas que tienen que ver con la continuidad de las políticas públicas que ojalá más adelante pudiéramos desarrollar otro conversatorio sobre políticas públicas y analizar las que ha estado desarrollando el Estado durante los últimos años como Estado, ¿verdad? Y nosotros poder ver que efectivamente también hay políticas públicas eficientes que se producen a través de estos nombramientos de personas con nombramientos capaces, personas con todos los niveles de preparación para poder desarrollar los impactos sociales que determinado país necesita en este sentido. Pero nos limitamos al punto de causas y consecuencias. Un punto muy importante, y siguiendo la misma línea, pues tenemos el tema de los cargos sometidos al libre nombramiento y su remoción. Como bien le decíamos, la misma ley establece quiénes son estos, pero crea la categoría, y entonces la misma ley en el artículo 19 define quiénes son estos funcionarios de libre nombramiento y remoción. Bueno, pues la ley establece en el artículo 19 que son aquellos que ocupan cargos de alto nivel. ¿Cuáles son esos puestos? Los secretarios de Estado, consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Controlador General de la República y Procurador General de la República. Además, cabe destacar que la palabra secretario de Estado es lo que hoy conocemos como ministros de Estado. ¿Bien?
subsecretario de Estado, lo que se conoce como viceministros de Estados. Entonces, esos son también funcionarios de alto nivel, subsecretarios de Estados, titulares de organismos autónomos y descentralizados del Estado, como por ejemplo la CDE de Sur, ¿verdad? Que son organismos portuarios, son organismos descentralizados del Estado, el SEA. Otro de jerarquía similar o cercana al presidente de la República. También los directores nacionales, como director de la Dirección General de Impuestos Internos, Dirección de Contabilidad Pública, la Dirección de Presupuesto, esas direcciones, pues, ¿verdad? También son cargos de alto mando y que son de libres nombramientos y su remoción. También los subdirectores. Además, encontramos a los administradores, como por ejemplo, administrador del Banco de Reserva, los subadministradores, los jefes, los subjefes, los gerentes, como citábamos anteriormente, gerente de DESUR, ¿verdad? Así como otros que tengan que ver con la naturaleza y jerarquías similares. Finalmente, encontramos los gobernadores civiles, gobernadores de la provincia de Santo Domingo, Distrito Nacional, Santiago, sucesivamente, y bueno, ahí lo establece. Esto lo dice el artículo 20 de la ley 4108, que le invito a que puedan confirmarlo o puedan estudiarlo un poco y así puedan tal vez abrir un poquito más su conocimiento en este sentido. Otros puestos que también están vinculados en ese sentido son los subsecretarios de Estado, que lo habíamos dicho, pero también están los cargos de confianza, como son los secretarios, los ayudantes y los asesores. O sea, estos son otros funcionarios que también están considerados por la ley como funcionarios de libre nombramiento y su remoción. ¿Quién es el responsable de nombrar a estas personas? El presidente. El presidente de la República, constitucionalmente electo, es la persona que tiene la facultad de nombrar a estos funcionarios. Es la autoridad directa, a través de lo que nosotros conocemos popularmente como los decretazos, ¿no? De manera que son el presidente de la República quien puede hacer esto, con excepción de los cargos de confianza, que esto también se derivan de manera directa de los que son ministros de Estados, que pueden nombrar a sus diferentes equipos de confianza para el manejo para un mejor manejo y eficientizar su labor dentro de determinada institución. Ha pasado algo, y esto es algo interesante, y es que ha habido un proceso de transición ya de estos mismos funcionarios o ministros, ¿verdad? De un servidor público a otro. Lógicamente, la compañera y colega amiga Julie Vélez decía algo semejante a esto. El pasado 16 de agosto, pues evidentemente, tuvo lugar uno de los mayores cambios, ¿no? en términos del elenco de la historia democrática de la República Dominicana, porque el PLD tenía 16 años de bueno, tuvimos un pequeño error, pero estamos de nuevo, ¿no? ¿Verdad? Bueno, Sí, este continuábamos. programa es en vivo. Sí, disculpen. Bueno, nos quedamos aquí, ¿no? Si pueden orientarnos, si fue lo último que escucharon esta parte, ¿no? ¿Alguien me puede confirmar que fue aquí que nos quedamos? Sí, justo ahí. Para ver si se conectó antes, no me había percatado. Si fue ahí, ¿no? Sí, justo ahí nos quedamos. Puede continuar. ¿Verdad? Bueno,
vamos a asumir, de un servidor a otro, pues la República Dominicana le planteaba que tuvo un reto, porque el pasado 16 de agosto tuvo lugar un elenco en cuanto a la historia de transiciones, lo que tiene que ver con la historia democrática de la República Dominicana. Pues el PLD ya tenía 16 años en el poder y tenía una línea de institucionalidad continua durante esos 16 años, que no se hacían necesarios esos cambios tan bruscos de transiciones de un partido a otro. Le decía que les recomendaba un libro de la señora Jacqueline Jiménez Polanco, escribido en 2014, cuyo título es La transición política en la República Dominicana. Te lleva desde el autoritarismo a la nueva democracia formal. Creo que ese libro explica perfectamente las transiciones más drásticas en la República Dominicana y le pudiera también orientar un poco sobre el proceso de transiciones. Un dato curioso sobre esto. 7, ¿verdad? En los últimos 7 gobiernos solo han existido 4 comisiones de transición. Y ustedes dirán, ¿y a qué se debe eso? Bueno, lo que pasa es que básicamente si los gobiernos se quedan en el mismo partido, estas comisiones se minimizan y no son necesarias poder agotar ese proceso de rigurosidad que tiene que ver una transición o una comisión de transición. Como ustedes vieron ahora en el escenario pasado anterior, tanto el presidente de la República saliente, el licenciado Danilo Medina Sánchez, designó una comisión de transición, y también el presidente electo Luis Abinader pues también procedió a establecer su comisión. Y ya todas las conocen, pero me gustaría hacer un énfasis. ¿Por qué y para qué se crea una comisión de transición? Bueno, esta comisión de directores a entregar todas las informaciones con mayor excelencia, con mejor eficiencia y con mejor conocimiento, todo lo que tiene que ver con esa institución que va a dirigir. Estas comisiones también están creadas en la ley de la municipalidad, la del Distrito Nacional y los ayuntamientos, ¿no? Que también establece lo que son las comisiones de tránsito. De hecho, es una de las pocas leyes que establece un reglamento y un procedimiento directo sobre cómo debe hacerse una transición. Les recomiendo para esto un libro, o no podríamos decir un libro, sino un folleto que publicó Fedomo sobre las transiciones municipales. Muy buen libro, ese está publicado en su página web, es totalmente gratis. Pueden acceder a él y ese le explica de manera correcta las transiciones municipales, que también pudiéramos traspolarlo y ponerlo en el contexto de las transiciones gubernamentales, aunque son más amplias, porque aquí estamos hablando de ministerios, de dependencias totales de un Estado que manejan presupuestos y que lógicamente tienen activos y pasivos que están pendientes. Finalmente, ya para concluir, las comisiones de tránsito fueron formadas por el PLD, la dirigió Gustavo Montalvo, José Ramón Peralta, Donald Guerrero, Juan Ariel Jiménez, Soraima Puello y Flavio Darío Espinal. Por parte del PRM, Lisandro Macarrulla, José Ignacio Paliza, Sonia Guzmán, Jochi Vicente, Miguel Cesárea Hatton, Darío Castillo y Gloria Reyes. Cuando nosotros analizábamos la comisión de transición que formó el Partido de la Liberación Dominicana, pudimos notar, y si ustedes se dan cuenta por eso le quise poner ahí, qué ministerio representaba en su momento cada uno de esos miembros de esa comisión. Si ustedes se dan cuenta, ¿qué es lo que iba a buscar Abinader a Palacio? La presidencia. Bueno, pues precisamente te pone al ministro de la presidencia para que te haga todos los trámites de transición necesarios para que te adaptes. Lo segundo importante que maneja la presidencia es el aspecto administrativo. Bueno, pues precisamente te coloca José Ramón Peralta, el ministro administrativo, para este punto. Lo segundo que me está en el Estado para poder solventar a través del Ministerio de Hacienda. Finalmente, economía y planificación, pilar fundamental de la República Dominicana, pues su ministro actual entrega las riendas. Y el tema de la competitividad, que sí le digo que hoy ya el tema de la competitividad va bastante avanzado, porque con la nueva ley de alianza pública-privada, pues este tema del Consejo Nacional de la Competitividad se viera un poco más fortalecido
y lógicamente de todas las acciones, ¿no?, jurídicas y todo el conocimiento legal de lo que de Palacio se maneja. De manera que quiero agradecerle en la noche de hoy las oportunidades que nos han dado de poder compartir con ustedes estos criterios sobre los funcionarios y los servidores públicos. Estamos abiertos a las preguntas y honrados por la oportunidad que nos han brindado en esta noche. Muchísimas gracias. Eury Martínez, un servidor con ustedes. Gracias, licenciado Martínez, por dicha ponencia tan importante desde la perspectiva política. Llegado a este punto, vamos a analizar algunos puntos importantes que huelga aclarar, repetir hasta este punto. Es, en primer lugar, el artículo 148 de la Constitución, los artículos 90 y 91 de la Ley de Función Pública y el artículo 4 de la Ley 107.13, que haciendo una interpretación conjunta entre estos articulados, nos daremos cuenta que nuestro ordenamiento jurídico tiene las herramientas suficientes para que exista un marco jurídico, no solamente que crea una responsabilidad al Estado como ficción jurídica, como persona abstracta, sino que también el ordenamiento jurídico establece una responsabilidad personal a los funcionarios y a los servidores públicos. Esto en papel resulta muy bonito y prometedor a los ciudadanos y a las ciudadanas. En ese sentido, quisiera preguntar, y así comenzar con la sección de preguntas. Recordemos que favor hacer sus preguntas en el chat de este Zoom. Preguntarle a la licenciada Wanderpool y al licenciado Martínez, ¿cuál es el estado actual de la responsabilidad del Estado y de los servidores públicos en términos prácticos? Es decir, los ciudadanos están exigiendo su derecho, los funcionarios están cumpliendo con su obligación de resarcir, la jurisdicción contenciosa administrativa está aplicando correctamente esta normativa. Con esta pregunta quiero abrir nuestra sesión de esta noche. Muchísimas gracias, Manuel. Contestando a tu pregunta con respecto a, ya hay precedentes del Tribunal Superior Administrativo que condenan en responsabilidad patrimonial a servidores públicos que en el ejercicio de sus funciones, en el caso puntual que abordaré, es un caso que se conoció contra la maternidad La Altagracia, en el que una infante fue afectada por la negligencia de unos médicos, unas enfermeras que participaban en una cirugía, y a la niña, a la recién nacida, le cayó una lamparita en una pierna que por su prematura edad le, le, le afectó la extremidad completa. Esto dio al traste de que los padres de la niña, la víctima, llevaran ante el Tribunal Superior Administrativo una demanda de responsabilidad patrimonial con respecto de todos los servidores públicos que actuaron que estuvieron ahí y que participaron de ese acto negligente que tuvo como consecuencia que la niña perdiera la extremidad, la pierna izquierda exactamente. Esa sentencia condenó en responsabilidad patrimonial a todos los servidores públicos, desde la enfermera, el ayudante de cirugía, el cirujano que estaba participando en el quirófano, de modo que es un importantísimo precedente para nosotros sentar las bases de que sí, la responsabilidad patrimonial de los servidores públicos es una realidad, y que aquellos que se sientan afectados por las acciones u omisión de los servidores públicos en el ejercicio de las funciones pueden demandar ante los tribunales esta responsabilidad. Licenciado Martínez. Sí, gracias, gracias, Manuel. Bueno, tú preguntabas algo sobre, de un punto de vista muy importante, preguntabas sobre si la sociedad estaba haciendo bien o si se encontraba reclamando un derecho, ¿no? Me parece que fue algo así. Sí. Y preguntaba sobre el estado actual, ¿no? ¿Verdad? De estos servidores públicos salientes y sobre el tema
de si la justicia está haciendo su trabajo, si la administración. Mira, yo creo que evidentemente, en términos de práctica, los gobiernos siempre tienen 100 días de tregua, ¿no? En la que la oposición le da un chancecito para que puedan, pues, ponerse al orden unos con otros y puedan poder tomarle la marcha. Yo lo que creo es que es muy prematuro aún poder sacar un diagnóstico de cómo se encuentra la situación respecto a los funcionarios salientes. Porque lógicamente se necesitaría un proceso de investigación que ya tenemos entendido que tanto la Procuraduría como la misma Cámara de Cuentas y la Contraloría pues están tomando conocimiento del lugar. Yo creo que la situación, definirla ahora mismo sería un poco prematuro. Tendríamos que esperar ver cómo el gobierno le da prioridad a estos casos. Precisamente en estos días hay un caso que está sonando y que el gobierno quiere dar prioridad, que es el tema de la ministra de Juventud, Kimberly. Cuestión que yo entiendo que la directora de ética, Ortiz Bosch, pues no vea la necesidad de por qué tenía que solicitar la prioridad a un caso frecuente como el de Kimberly, cuando pudiera también analizar muchísimos casos anteriores, ¿verdad?, del gobierno pasado. Por eso te digo que viendo todo esto de ese contexto es difícil ahora mismo tú poder establecer, ¿verdad?, un panorama y decirte con ciencia cierta cuál es el estado actual de esta condición. Lo que sí sabemos es que esto se va a tomar tiempo y que hay unos procesos de investigación que deben de agotarse, hay procesos legales que deben de cumplirse. Sobre si la sociedad se encuentra en su derecho a reclamar, claro que sí. El Estado se debe al pueblo, el gobierno se debe al pueblo. De manera que sí, la gente tiene su derecho de poder exigir. Lo que no puede el gobierno es llegar al punto de confundir el cumplimiento de la ley con el populismo político, ¿no? Para poder satisfacer necesidades y la efervescencia social, sino que respetando los debidos procesos, pues entender que el pueblo necesita respuesta, pero el pueblo tiene que entender que todo tiene un proceso y que están en su derecho de exigir cuentas, pero cumpliendo con el debido proceso. Así es. Bueno, pues entonces comencemos con la sesión de preguntas formalmente. En el chat tenemos la primera pregunta que la hizo el licenciado César Báez. A propósito de lo que conversábamos sobre el concepto de acto administrativo en el artículo 8 de la ley 107.13, pregunta César Báez: ¿qué considera usted sobre la presunción de legalidad de los actos administrativos, no obstante los mismos vulneren derechos fundamentales a simple vista? Para cualquiera de los dos. Sí, con respecto a este aspecto, cuando hay una vulneración de derechos fundamentales, se abren, además de las vías contenciosas administrativas, como es el recurso de reconsideración jerárquico, que son uno incoado ante la misma autoridad que ha generado el daño o la perturbación de ese derecho fundamental, y el jerárquico ante la autoridad jerárquicamente superior a esta institución. Siendo así, también el recurso contencioso, que es el que se lleva a través del Tribunal Superior Administrativo, hay otra vía, que es el amparo. El amparo abre única y exclusivamente cuando se ha conculcado un derecho fundamental. Y en este caso, cuando la administración, en la actuación de sus funciones, además de los daños que son propios y accesorios de esta decisión que pudiera considerarse ilegal y transgresora, tienda a vulnerar derechos fundamentales como es el derecho a la educación, el derecho a la salud e incluso otros derechos que están contemplados en la Constitución. Todo lo cual abre la vía para que este ciudadano afectado incoe un amparo ante el Tribunal Superior Administrativo. Bien. Licenciado Martínez, ¿tiene alguna apreciación sobre esta pregunta? Sí, me gustaría puntualizar y en ese punto que realmente los derechos fundamentales constituyen el núcleo básico de la Constitución. O sea, en el propio constitucionalismo, desde un punto de vista histórico, la afirmación de derechos constitucionales, oye, procura y afirma el límite jurídico del poder. Es decir, ningún principio de legalidad puede estar por encima de un derecho constitucional, porque la Constitución es la norma suprema. Ya Julie Vélez acaba de ponderar ahora mismo la vía legal disponible, que es la acción de amparo para estos casos, que de hecho, sí le digo que la acción de amparo
conoce de manera directa la violación de derechos constitucionales sin la necesidad de conocer el fondo del asunto. O sea que los derechos constitucionales limitados en la Constitución, pues ponen límite al poder y el constitucionalismo así lo plantea. Gracias. Muchas gracias. Bueno, siguiendo con las preguntas del chat, vamos a leer la siguiente pregunta. Rufino Acosta pregunta: quiero saber el tratamiento que debe darse a un servidor público que sea de carrera, especialmente en un proceso de transición. En caso de que un servidor sea de carrera y los despiden, ¿quién paga sus prestaciones? Lo primero que hay que establecer en este aspecto es el derecho a la estabilidad del empleo, que es uno de los tantos derechos y el más importante que tienen los servidores públicos que corresponden al Estatuto de Carrera Administrativa, en cuyo caso la potestad discrecional no alcanza los niveles para desvincular y mucho menos tomar alguna medida disciplinaria sin que antes se agote el debido proceso que se establece en los artículos 94 y siguientes de la ley 4108. Siendo así las cosas, este carácter de estabilidad y de no remoción, salvo que este servidor público incurra en una violación de tercer grado, como se establece en el artículo 87 de la citada ley de función pública, aun cuando estemos en una fase de transición o de cambio de mando, los mismos no pueden ser removidos de sus puestos por mera voluntad de la autoridad máxima, aún sea el presidente de la República. Licenciado Martínez. Bueno, efectivamente yo me adhiero a la respuesta de Yulibeli. Hay un marco dentro de la misma ley. Un empleado de carrera tiene ciertos derechos, incluso privilegios que no pueden ser tocados y que debe de respetarse y cumplir con el procedimiento legal vía por el mismo incluso Ministerio de la Administración Pública. Quiero aprovechar también para poder extenderle un saludo a don Rufino Acosta Luciano, que dicho sea de paso fue el director general de contabilidad gubernamental del pasado viernes, que hoy nos acompaña. Muchísimas gracias, don Rufino, nos honra con su presencia y con estar escuchando. Así es. Bueno, continuando con las preguntas del chat, pregunta Mars García: conozco el caso directo de una vecina, quien fue candidata a regidora por el PLD en el Distrito Nacional y sigue ocupando un cargo donde se ufana de poner la piedra de tranca al gobierno actual. ¿Cómo se corrige eso? Bueno, este es un supuesto que bien nosotros tendríamos que evaluar documentaciones que permitan sustentar estos hechos que usted revela, porque ante una traba, como usted la plantea, debería necesariamente presentarse documentaciones y actuaciones que puedan ser probadas en un tribunal que permitan que el incumbente de dicha institución pueda iniciar un proceso disciplinario que dé como consecuencia la desvinculación de este servidor público, porque el poner trabas al ejercicio normal de la función pública es una de las prohibiciones que se establecen en el reglamento de relaciones laborales, el 52309, y ante estas prohibiciones, la propia ley 4108 en el artículo 93 la establece como una falta del tercer grado que da lugar a una destitución o desvinculación del cargo, siempre que la institución pueda probar los hechos que dan lugar a dicha medida o sanción disciplinaria. Pero en el caso de que esta servidora pública no sea de carrera y sea de libre remoción, la institución está en la potestad discrecional de desvincularla en cualquier momento. De modo que habría que evaluar el caso de forma directa, comprobar esos hechos que usted está planteando para uno poder emitir un juicio directo y que se apegue a los principios de la buena administración y a los principios de legalidad establecidos en la ley 107.13. Licenciado Martínez.
Sí, me surge una pregunta porque dice que fue candidata a regidora, lo que habría que preguntarle si ganó y si es regidora actual, ¿no? Para poder entonces vincular la pluralidad que tiene de funciones, ¿verdad? Respecto al Estado Dominicano. No, no Sí, ganó. no ganó. Me Entonces, dice si por no aquí que ganó, que no ganó. no ganó. Bueno, pues si no ganó, entonces no veo que haga ningún tipo de contradicción con el cargo que está ocupando, porque decir sigue ocupando, me imagino que se puede entender que, ¿verdad? Que tuviera una pluralidad de puestos, pero si sigue ocupando, no veo que haga ningún tipo de choque. Ahora, sobre lo que pone tranca para poder hacer ciertas cosas, ¿no? Pues ya eso es a discreción del incumbente de la institución donde trabaja, que tiene todo un reglamento disponible desde la función de la administración pública para poder verificar, ¿verdad? Las acciones, si la misma transgreden la ley y si hay que proceder con un caso, pero habría que analizarlo a profundidad, ver eso en ese particular. Gracias. Así es. Continuamos con la siguiente pregunta. Nos escribe Robert Sánchez y pregunta, ¿por qué el Partido Revolucionario Moderno no ha podido colocar a sus seguidores que pueden ejercer un empleo administrativo en sus bases? ¿Es que hay alguna situación legal o falta de tiempo para su procedimiento? Gracias, Robert, primero por acompañarnos en este encuentro virtual. Y respondiendo a tu pregunta, lo primero es que la función pública ha venido avanzando y la institucionalidad demanda que el servidor público sea elegido por idoneidad, la cual se va a determinar por el nivel de profesionalización, el nivel técnico que ésta exhiba. Y a tales fines, más que entender el hecho de que tenga ciertos niveles de profesionalidad, hay que ver la necesidad que tiene el Estado de generar políticas públicas que satisfagan el interés general y la calidad de los servicios y bienes cuya responsabilidad recae sobre el Estado. A propósito del aspecto legal que citas, de hecho, en el día de hoy, el Ministerio de Administración Pública emitió la resolución número 166-2020, por medio de la cual establece o, o, o más bien ratifica lo establecido en la ley 4108 sobre la realización de los concursos para optar por los cargos públicos. Y allí se establece todo el marco normativo. Les invito a que la busquen. Está colgada en el Instagram de la institución la resolución 166-20, donde se establece todo el marco normativo para la elección de los servidores públicos, de manera que el Ministerio de Administración Pública, como órgano rector de la función pública del Estado, está invitando a que las instituciones públicas del gobierno central programen todos los perfiles, planifiquen los perfiles que necesitan para dar respuesta a las demandas del Estado. Naturalmente, todo ciudadano está llamado a participar en este tipo de procesos competitivos a fin de ser elegidos a un puesto de carrera mediante el cual, una vez superen las fases de evaluación, gozarán de todas las garantías que establece el Estatuto de Función Pública mediante la carrera administrativa. Licenciado Martínez. Gracias, Manuel. Bueno, yo creo sobre este particular que real y efectivamente cuando se llega a un gobierno y los incumbentes tienen la oportunidad de dirigir las instituciones, pues la gente tiene que entender que existen compromisos ya, que hay derechos que se han generado, derechos laborales administrativos que están ahí y que no se pierden, que hay contratos establecidos. Y lógicamente pues, esto puede provocar una demora en el proceso, porque la ley establece los mecanismos de desvinculación de los funcionarios, de los servidores públicos, de manera que hay que analizar en qué situación se encontraban. Hay instituciones que son muy técnicas, que tienen mucha gente de carrera, de manera que tal vez no hay espacio para que puedan ingresar otros compañeros de la base, del PRM, y bueno, sucesivamente, y pasa en todo partido político en proceso de transición. O sea que hay que revisar cómo se cuenta esa institución a nivel de personal, cuáles son los compromisos que hay, hasta qué vigencia tienen los contratos, porque tampoco el Estado puede volverse loco, empezar a sacar gente desesperadamente, sin saber después dónde va
a resolver las prestaciones de esa persona o si está vulnerando derechos. De manera que es un asunto de esperar y de darle tiempo a que se puedan ir, ¿verdad? Acabando los contratos existentes en los casos de los empleados contratados, que es una vía fácil para contratar. Julio Rosario pregunta, ¿cuál es la utilidad de las medidas cautelares? Para No. cualquiera de los dos. La medida cautelares, habría que ver la efectividad de un respecto a una futura sentencia gananciosa. Por ejemplo, embargo preventivo de los bienes, ¿verdad? Intervención de administración judicial de bienes productivos, finalmente, orden judicial, ¿verdad? Que detiene una actividad provisional. Esas son órdenes cautelares. Pero en este sentido, en la administración pública, ¿cómo pudiéramos enlazar esa parte? Con respecto a las medidas cautelares, contestando a la pregunta, tienen una utilidad muy importante, pues como conocemos, un proceso que se aboca a conocer el fondo de un asunto, por lo general por la demora que se toma en los tribunales, de repente lo que se está tratando de reivindicar, el derecho o el accionar de la administración por este tiempo, genera una perturbación y un daño que sea inminente e irreparable al momento de que se emita la sentencia. Es ahí donde nace la figura de la solicitud de medida cautelar, que procura que mientras se conozca el proceso, el juez presidente, en este caso el juez presidente del Tribunal Superior Administrativo, ordene medidas cautelares que tengan a bien suspender y paralizar todos los efectos jurídicos y actuaciones que generen una perturbación en virtud de ese acto administrativo o decisión del órgano competente que ha generado un daño. Pero este daño, como puede entenderse, puede generar mayores daños colaterales o consecuentes a ese accionar. Y con esa aplicación de medidas cautelares, procura el cese de esa perturbación y ese daño inminente que se generaría al esperar que un tribunal se pronuncie sobre una cuestión de fondo. Muy bien. Aquí pregunta Camila Félix en el chat sobre la responsabilidad patrimonial. ¿Considera usted que es efectivo el procedimiento establecido para que un ciudadano que ostenta una sentencia gananciosa que condena al Estado al pago de sumas de dinero pueda cobrar sus acreencias? Es decir, si el procedimiento es efectivo, ¿qué Por, su, propone para mejorarlo? por supuesto, mire, el nivel de efectividad que genera ante la tutela judicial efectiva el hecho de que nosotros podamos demandar en responsabilidad patrimonial a los actores que han accionado en la administración de la cosa pública. La primera ventaja que trae es que nosotros podemos embargar los bienes de ese ciudadano que ha causado un daño, que, amén de lo que establecíamos en nuestra exposición, encuentra una limitación cuando tenemos una sentencia que solo condena a una institución pública. Ya hemos establecido el principio de la inembargabilidad de los bienes públicos, los cuales se hacen cobrables a través de un acuerdo con la institución o por medio de la inscripción de la sentencia a través del Ministerio de Hacienda. Con esta figura de la responsabilidad patrimonial del funcionario público, una vez usted logra la sentencia y la misma es ejecutable conforme los plazos establecidos en la ley, usted puede trabar embargos retentivos en la cuenta bancaria de ese servidor público o ciudadano, si ya no es servidor público a la fecha de la sentencia, puede hacer embargos inmobiliarios, es decir, trabar medidas conservatorias sobre sus bienes. Todas las figuras de ejecución y de embargo que están establecidas en el Código de Procedimiento Civil, usted puede hacer uso de ellas de manera electiva, ya sea la disposición o voluntad de usted a fin de hacerse cobrar esas acreencias, porque una sentencia que condena responsabilidad patrimonial de un servidor público genera una responsabilidad solidaria con respecto del pago. Y esas son las mayores
ventaja que presenta de avance la tutela judicial efectiva eh, en favor de quien se sienta afectado y posteriormente sea ganancioso de causa en un proceso que se persiga contra la administración pública y servidores públicos responsables. Así es. Bueno, aquí tenemos la pregunta que nos hace José Rafael Vázquez. Quiero saber cuáles actuaciones, actos o hechos concretos pueden comprometer la responsabilidad civil de un funcionario público. Más bien que hablar de responsabilidad civil, es responsabilidad patrimonial de los servidores públicos, porque la responsabilidad civil se genera en una actuación personal. Aquí el individuo está actuando a nombre del Estado dominicano y en ese sentido se crea la figura de responsabilidad patrimonial. Y eh, en esa línea de ideas, las actuaciones, primero es que usted lo demande en responsabilidad patrimonial, lo incluya, presente las razones que dan lugar al daño, usted le presente al juez la materialización del daño y cómo esta situación o acción del funcionario público le ha lesionado en su persona, en su moral o en su patrimonio económico. De manera que una vez usted presente todos estos presupuestos de hechos y probatorios, usted pudiera estar abocándose a que el tribunal que esté conociendo su caso le dé ganancia de causa y condene a los funcionarios responsables por la lesión que usted ha sido víctima. Licenciado Martínez. No, creo que Yulibeli abarcó efectiva y correctamente toda la respuesta. Bueno, llegado a este punto, queremos invitar a los expositores que en un minuto nos hagan su comentario de cierre, de las conclusiones, recomendaciones y un pequeño resumen de lo que ha sido este satisfactorio encuentro. Muchísimas gracias, Emmanuel, a ti y a Licenciada todos los miembros. Muchísimas gracias, Emmanuel. Junto a ti agradezco a todos los miembros de ADOCRIT por esta invitación y me siento muy feliz y me genera alto entusiasmo el nivel de participación que han tenido todos los participantes, valga la redundancia, en este evento, y les extiendo nuevamente mi satisfacción y mi interés de poder seguir participando en estos encuentros académicos que fortalecen sin dudas a la sociedad dominicana en sentido general. Muchísimas gracias. Licenciada Wanderpool, disculpe la interrupción, pero quisiéramos que nos comparta sus redes sociales para aquellas personas que queramos contactarle y poder continuar compartiendo ideas sobre este importante tema. Gracias. Les invito a seguirnos a través de las redes sociales como @YWandelpool, YWANDELPOOL, y también les invito a leer el espacio de opinión en el nuevo diario que sale cada semana escribiendo mi nombre, tal cual lo ven aquí visualizado, y pueden encontrar contenido muy importante sobre este y otros temas que abordamos sobre la función pública y los derechos de las personas en su relación con el Estado Dominicano. Muchísimas gracias. Licenciado Martínez. Adelante. Bien, sí, muchísimas gracias. Verdad que nos hemos sentido complacidos en esta noche de haber podido compartir con ustedes estos enfoques. Realmente que Licenciado Martínez. sí, como decía, pues muchísimas gracias a todos ustedes, a DocCrit, a todo el equipo. Realmente felicitarlo por estas iniciativas, son muy buenas. Creo que deberían de continuar desarrollando este tipo de eventos y que nosotros podamos participar en la próxima como participantes para poder también seguir aprendiendo. Y bueno, yo resumiría un enfoque muy práctico en el que yo le diría a aquellos jóvenes que deben entender lo siguiente: la política es un medio de servicio y tenemos que buscar la manera de cambiar la práctica, entender que un nombramiento es el final de todo. Creo que a fin de cuentas lo que tenemos que buscar es transformar
desde la posición en la que nos toque servir. Y eso es lo que debemos enfocarnos. Pero sobre todas las cosas, comprender y entender cuáles son nuestros derechos, pero también cuáles son nuestros deberes. Porque a fin de cuentas, aunque no estemos cobrando en el Estado, todos somos servidores públicos porque servimos a nuestro país. De manera que muchísimas gracias. Ya si me preguntas sobre las redes sociales, pues es sencillo. Eury Martínez, como está escrito mi nombre, tanto en Instagram como en Twitter, como en Facebook. De manera que me encuentran de la misma manera, ahí como Eury Martínez. Así que fue todo un placer. Estamos a su orden. Buenas noches. Bien, bueno, las gracias a ustedes, licenciada Yuribeli Juan de Pool y el licenciado Eury virtual, en nombre de la sociedad. Aprovechar la ocasión antes de terminar formalmente con este conversatorio virtual, queremos anunciar que hemos aperturado la convocatoria para nuevas membresías de esta asociación. El único requisito es completar el formulario que está disponible en nuestra cuenta, en la biografía de nuestra cuenta de Instagram, RD, y realizar el pago de la cuota de inscripción de una suma de 700 pesos. ¿Por qué ser miembro de ADOCRI? La Asociación Dominicana de Crítica de Desarrollo Social Dominicana para el mejoramiento del sistema judicial, para la democracia, facilitar la participación de los jóvenes hacia los problemas jurídicos, sociales, culturales, ambientales que afectan a nuestra sociedad. Realizar debates interactivos de temas. ¿Qué queremos lograr como asociación? Convertirnos en el espacio de participación ciudadana, donde los jóvenes puedan crecer a nivel intelectual y contribuir al mejoramiento de las políticas públicas y sociales de nuestro país para ayudar al desarrollo integral de los jóvenes. Además de ser un espacio para fomentar e impulsar estrategias de estudios analíticos sobre la situación jurídica y social, para promover programas, ideas y proyectos en un ambiente netamente científico donde se fomenta el pensamiento democrático y jurídico. Por favor, queremos sencillamente darle las gracias por acompañarnos y a la vez invitarles a que nos sigan en nuestras redes sociales ADOCRI RD para que estén pendientes a nuestras próximas actividades. Recuerden que hemos aperturado nuestra convocatoria para el Estado de la Sociedad casi toda dedicada a ADOCRI. Hasta el próximo encuentro.